bendiciones porque nos permites estar en este lugar. Te agradezco que en tu voluntad perfecta nos permitas escuchar tu palabra y escudriñarla, Señor. Tu palabra es viva, es una palabra que nos va llenando y nos va enseñando cada vez que tenemos la oportunidad de leerla. De tal forma te pido que puedas hacer que cada uno de nosotros busque en la profundidad de su ser comprenderla y hacerla suya. Gracias te damos en esta hora porque nos permites estar con bien. Utiliza nuestras vidas y bendícenos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bien, hermanos, yo creo que yo voy de mal en peor porque ahora nada más vamos a ver un versículo y, como diría mi papá, tomaremos el tiempo que sea necesario. Bien, les invito a que tengamos abierta nuestra escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13. Si ustedes recuerdan, bueno, hicimos esta misma lectura a principio de este mes, es decir, la semana anterior. Y hoy volveremos a ver en ello. Gracias, hermano. Nos da gusto verle, hermano Rafa, con su familia. Dios les bendiga. Bien, dice la Escritura, habiendo zarpado de Pafos, el versículo 13, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge en Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Es curioso que podamos el día de hoy estudiar un versículo tan que pareciera que no tiene profundidad, pero sí que la tiene. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué es lo que puede hacer que un hombre se aparte del servicio a Dios? No nos dice la Escritura el motivo. Sin embargo, si nosotros buscamos o leemos en la Escritura, nos vamos a encontrar que fue sin que Pablo y Bernabé estuviesen de acuerdo. Hay muchas sugerencias del motivo. Este hombre, Juan Marcos, era sobrino de Bernabé, nos da luz la Escritura acerca de ello. Y algunos consideran que antes de estos versículos siempre se mencionaba primero a Bernabé y luego los otros hermanos y al último estaba Pablo, ¿no? La semana anterior veíamos cómo en la oposición que había de Satanás para predicar el Evangelio, el que se levantó a de alguna manera señalar a este hombre fue Pablo. Y muchos sugieren que a partir de allí Pablo tomó un protagonismo dado por sí solo, ¿no? Hay personas que tienen algunos le llaman ese don de liderazgo. Yo no sé si eso sea si eso le podamos llamar un don, bueno, pero algunos tienen ese liderazgo nato, ¿no? Algunos nacen con esa forma de ser. Y sugieren que este hombre, Juan Marcos, al ser sobrino de Bernabé, quizás sintió algún tipo de celo porque Pablo estaba tomando ese protagonismo. Otros sugieren que lo que había pasado con Barjesús, que veíamos la semana anterior, prácticamente un enviado de Satanás para que no se predicase el Evangelio al procónsul, le había afectado,
o que veía o preveía los peligros que pudiesen venir después. Hay muchas suposiciones. Algunos dicen que era tan joven que extrañó a su mamá. No lo sé. Pero no nos dice la Biblia, no nos da luz acerca de ello. El chiste es que este hombre decidió regresarse, y esto provocó sin duda en el apóstol un pensamiento que sería difícil de quitar. Simplemente dice, apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Veamos qué nos dice la Biblia acerca de este hombre. Su primera mención la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Cuando Pedro fue encarcelado, dice la Escritura que un ángel se le apareció en visión y le dijo, cíñete, levántate, y lo guió hacia la salida de la cárcel. Y lo llevó a un lugar, a una casa, en donde estaban orando y ayunando por Pedro, para que Dios le liberase, ¿no? Y entonces el versículo 12 del capítulo 12 dice, y habiendo considerado esto, es decir, Pedro habiendo entendido que esto no era una visión, sino era algo que realmente estaba sucediendo. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, estamos hablando de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es decir, este hombre, Juan Marcos, estaba presente en aquel día en el que Pedro fue liberado de la cárcel. Y en su casa se hacía oración. Muchos de los que estamos aquí en su casa alguna vez se ha hecho oración y estudio. Por sus propios padres, por el pastor de la iglesia, por algún hermano. En algún momento de sus vidas ha habido algún siervo del Señor que lleve oración y que lleve estudio a sus hogares. Esta es una de las principales cosas que suceden cuando queremos nosotros evangelizar. Una cosa es que la persona crea en el Señor, pero la otra es que tiene que ser enseñada. En la casa de Juan Marcos, desde muy joven, se utilizaba para orar y para ayunar. No era cualquier momento, era un momento en el que la iglesia era perseguida. Era con cierto riesgo el decir, pues hermanos, vengan a mi casa, acá oramos, ¿no? Era un riesgo hacerlo. Sin embargo, pocas veces la Biblia nombra a una mujer, pero cuando lo hace la exalta, ¿no? Y esto no es cosa menor. Llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Por qué no nombró a su padre? Nombró a María. Y esto quiere decir que esta mujer era una mujer de fe, una mujer que había instruido a su hijo en el camino del Señor. A veces se predica en las iglesias la poca oportunidad de las mujeres al estar presentes en la iglesia. Y hay muchos argumentos para decir que la mujer puede o no puede predicar. Yo lo que creo es que no es una cosa de machismo, sino un presente en ese contexto difícil de vivir, en el que Pablo decía, yo no permito que prediquen, ¿no? Hay contextos que hay que entender, y este es uno de ellos. Pero la Biblia menciona a esta mujer María y dice, en su casa, allí estaban orando y estaban reunidos, ¿no? Entonces, esta es la primera aparición de Juan Marcos. Nombran a su madre como la anfitriona de los apóstoles que oraban y ayunaban por causa de Pedro. Posteriormente a ello nos encontramos con que era el sobrino de Bernabé. Lo encontramos en Colosenses. Solamente lo leeré así rápidamente para que tengamos este dato. En Colosenses, en el versículo 10 del capítulo 4, Aristarco dice, mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Fíjense quién está haciendo esta consideración, quién está escribiendo esto, el mismo apóstol Pablo, ¿no? Quiere decir que hay un proceso para llegar a este punto. Pero bueno, aquí lo importante es recalcar que era sobrino de Bernabé.
Entonces les decía yo, ¿qué motivos pueden orillar a este hombre a haber dicho, no, yo me regreso? Si ustedes quieren ir está bien, pero yo tengo que regresarme. Les decía, les enlistaba algunos de los motivos. Posteriormente, el mismo libro de los Hechos relata que para empezar el segundo viaje, Pablo le dice a Bernabé, hay que volver a ir a las iglesias donde hemos ido para confirmarles, ¿no? Para enseñarles, para ver cómo están, para ver qué necesitan, para darles lo que Dios tiene para ellos. Y entonces Bernabé considera llevar otra vez a Juan Marcos, a lo que Pablo se resiste y dice la Escritura muy firmemente que tuvieron un gran problema, un gran conflicto, tan grande que se separaron, cada uno hizo el viaje por su lado. Ahora partamos de algo. ¿Cuál era la mejor decisión? ¿La de Bernabé? ¿La de Pablo? ¿Qué era lo que podía ser mejor para ellos, para las iglesias que visitaran y para el propio Juan Marcos? A veces nosotros hacemos juicios muy prontos y creemos que el hecho de que una persona se aparte de la iglesia le condena. Y no es así. Los caminos de Dios tienen un propósito y son propósitos distintos para cada uno. Entonces, les pongo aquí algunas preguntas. ¿Cuál era la mejor decisión? Pablo tenía razón. Bernabé se equivocaba al ser su sobrino y por eso decidía volverlo a llevar. ¿A quién le damos el beneficio? A la luz de la palabra, pues yo se la doy a Bernabé, porque este mismo Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos, ¿no? Algo tuvo que pasar para que este hombre escuchara la voz de Dios y escribiera. Pero en ese momento, o sea, si nosotros hubiésemos estado allí, ¿qué le hubiéramos dicho? No, hay que como Pablo, pues si ya nosotros ya pasamos las duras en el primer viaje, no, que se quede. Algún otro dirá, no, hay que llevarlo. No lo sé. Sin embargo, la decisión cae en un hombre que la Biblia señala como un hombre compasivo, un hombre piadoso. Para tomar esta decisión, Bernabé tenía motivos muy sinceros, muy honestos. Vamos a ver ahora qué dice la Biblia de Bernabé. Capítulo 4 del libro de los Hechos es su primera aparición. La iglesia había crecido, el apóstol Pablo había predicado en el Pentecostés, se habían convertido 3,000 y luego otros 2,000. Y entonces la iglesia crecía. Y dice el capítulo 4 a partir del versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era para sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y fíjese cómo no nombra a todos, nombra a uno. Entonces José, chihuahuas, ¿quién es José? Es Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿sí? A muchos no nos gustan los apodos, ¿no? A mí me dicen chaparro desde que me acuerdo. Me decían hormigol cuando jugaba a los 15, 16 años. A mí mi papá se enojaba porque íbamos al tianguis y le decían, pásele güerito. ¿Güerito de dónde? Le decía al muchacho. Bueno, entonces jefe, no, pues ¿dónde me ves el penacho? Pues entonces, ¿cómo le digo? Pues señor. Y entonces, a este hombre le pusieron, dice, por sobrenombre Bernabé. Pero aquí el significado, que traducido es hijo de consolación. Fíjense nada más, hijo de consolación. El que consuela,
Dice que es el Espíritu Santo, que es el Consolador. Este hombre era capaz de hablar a los hombres y mujeres de la consolación que venía solamente de Dios. Esa consolación traía muchas palabras entre sí: piadoso, amoroso, lleno de gracia. Son características que un buen cristiano debe tener. ¿Qué daríamos cada uno de nosotros porque alguien nos pusiera como apodo Bernabé? Porque nos estaría diciendo hijo de consolación, levita, natural de Chipre. ¿Cuáles eran las acciones que este hombre tenía? Dice el versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vendió su heredad, vendía lo que tenía para poder dar a los hermanos que se estaban reuniendo en la iglesia y que ninguno padeciese. Ese era el corazón de este hombre. Si seguimos leyendo el libro de los Hechos, nos encontramos con la muerte de Ananías y Zafira, ¿no? Porque ellos dijeron y quisieron hacer esto, fueron y vendieron y dijeron, lo vendí en tanto, queriendo engañar, dice, ¿no? Y el mismo apóstol le dice, ¿pero por qué? Si no lo hubieras vendido era tuyo y no pasaba nada, esto no es a fuerza, ¿no? Pero no quieras engañar al Espíritu Santo. No quieras decir soy piadoso, no quieras decir como Bernabé soy el hijo de consolación. No quieras hacerlo. Esto no es parte. Entonces, a veces no entendemos cómo hay juicios tan duros, ¿no? Este hombre murió. ¿Cuántas veces ya hubiéramos muerto? ¿Cuántas veces? En este momento era necesario, porque no se podía confundir. En una iglesia en donde dice en los versículos anteriores que todos tenían un mismo corazón y una misma alma, un pecado como este. Ese es el punto. Por eso es que Ananías muere y luego Zafira entra y dice lo mismo, dice, acaban de sacar muerto a Ananías, tú también has de morir, porque quisieron engañar al Espíritu Santo. Y seguramente ponen a Bernabé como esta comparación. Uno llamado hijo de consolación, los otros queriendo engañar, no solo a la iglesia, engañar a Dios mismo. Y esto es imposible, ¿no? Entonces dice que este hombre, junto con todos los que estaban congregados, eran de un corazón y un alma. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todos vivían y que todos sentían lo mismo, que todos eran misericordiosos, que todos querían conocer de Dios, que todos eran llenos del Espíritu Santo, que todos eran piadosos, que todos eran llenos de gracia. Esto es lo que está diciendo. Tan es así, dice que no había ningún necesitado, porque todos los que tenían iban, vendían y traían todo a los apóstoles, y esto era repartido. Esta es la primera aparición de José, llamado Bernabé por los apóstoles. La segunda que encontramos es en el capítulo 9 del libro de los Hechos, con versículos ya conocidos. Versículo 27, desde el 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Está hablando de, en este momento, Saulo, ¿no? Dice que Saulo se fue al desierto, a Damasco, y que después descendió a Jerusalén, y que cuando llegó a Jerusalén procuraban matarle, porque le conocían como aquel que perseguía a la iglesia. ¿Quién fue el que abogó por Pablo? Bernabé. Entonces dice Bernabé, el versículo 27, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Imagínense esa discusión entre Saulo, en este momento, entre Pablo y Bernabé. Yo no me imagino a Bernabé diciéndole, oye, pero yo fui por ti. Yo te llevé con los apóstoles y les dije lo que había pasado de ti. ¿Por qué ahora no tienes tú esa misma misericordia y esa gracia por Juan Marcos? ¿Por qué no lo llevamos? Dice la Escritura que fue tan grande su encuentro o su desacuerdo que cada uno se fue para un lado.
Ahorita vamos a leer esa parte. Pero este hombre era piadoso y había testimonio de ello con el mismo Saulo. Dice que le tomó y que lo trajo a los apóstoles y dio testimonio de lo que había pasado con él, como diciendo: es verdad, este hombre ahora cree en el Señor Jesucristo y ha predicado con denuedo su palabra y su evangelio. Su siguiente aparición, como también hemos visto, lo encontramos en la primera iglesia de Antioquía, ¿no? Que dice que Bernabé fue enviado de Jerusalén a esta iglesia y que viendo que había muchos que creían en el Señor, dice que fue por Pablo, en este momento por Saulo, y lo trajo. Dice en el capítulo 11, versículo 23 del capítulo 11, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vean lo que dice Lucas de él: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Estas son las cosas que la Escritura dice acerca de Bernabé. Por eso es que no es sorpresa el hecho de que haya querido darle una nueva oportunidad a Juan Marcos. Como les digo al principio, no había un motivo que podamos leer del por qué Juan Marcos dijo: no, yo me regreso. No lo había. Seguramente no era uno en el que fuera un punto pecaminoso, pero sí el abandono a estos dos apóstoles para continuar el primer viaje misionero. Y eso fue suficiente para que Pablo dijera: no lo podemos llevar. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que había conocido al Señor Jesús en el camino a Damasco, sí. ¿Comprendió el evangelio del Señor Jesucristo? Sí. ¿Entendió y relacionó todo lo que sabía previamente a esto? Sí. Pero cuantas veces leemos del apóstol Pablo, entendemos que era un hombre que buscaba cumplir con rectitud todo lo que conocía. Decía a la gente: yo soy tan judío o más judío que todos ustedes. Si la salvación fuese por obras y parafraseo, yo sería de los que estuvieran allí. Era un hombre recto o procurando ser recto en sus caminos. Y el hecho de que Juan Marcos hubiese querido regresar sin terminar lo que Dios les había mandado, para el mismo apóstol era casi una ofensa. Por eso es que su situación era decir: no, si lo llevamos va a volver a suceder lo mismo. Es muy fácil encontrarnos con una predicación cargada de cargas para los creyentes. Y también es muy fácil encontrarnos con una predicación ligera o liviana. ¿Cuál es el punto medio entonces? ¿A quién le damos la razón? ¿A Bernabé o a Pablo? Yo solo sé que muchos de los que vienen a una iglesia prefieren irse porque alguien les dijo o les puso cargas, como dice la Escritura, que ni aun ellos, dice, quieren llevar, ¿no? Pienso que Pablo era un hombre impetuoso, que estaba tan enamorado de Dios, que era tan ferviente y creyente del Evangelio del Señor Jesucristo, que quería que todos supieran. Pero también creo que Pablo encontró la madurez, porque en sus cartas dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. También era una madurez que él tenía que encontrar. Entonces el trato de Juan Marcos era un trato que servía a él mismo, que servía a Bernabé, que servía a Pablo, que servía a muchos. Y son los caminos del Señor. Creo que nosotros no somos quienes pudiésemos señalar a uno. No lo somos. Difícilmente en esta iglesia ustedes van a encontrar con que alguien les diga esto. Desde el pastor,
que estaba entre nosotros, creo que jamás escucharon una palabra que les señalara. Siempre se les predicó de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la oportunidad de Dios de enmendar el camino y seguirle. Y esto es lo que predicamos, porque además es lo que somos. Somos hombres y mujeres que nos hemos equivocado una y muchas veces, pero la misericordia de Dios siempre ha estado presente en nuestras vidas. Hasta este punto, el apóstol no había comprendido esta parte. Y no digo que estuviese mal, porque al final él buscaba que todos aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo, sus frutos fuesen comportarse diferente. Y sin duda esto es real para cada uno de nosotros. Nuestros frutos de arrepentimiento deben llevarnos a comportarnos de una manera agradable al Señor. Pero también el momento en el que nos equivocamos, tendremos que venir delante del Señor y reconocer y decir: sí, Señor, perdóname. Quizá ya te he pedido muchas veces perdón por esto, pero tú conoces mi corazón. El Señor es el que escudriña los corazones, así que sabía lo que había en lo profundo del corazón de Juan Marcos, y sabía que esto era parte de su aprendizaje, y sabía lo que había en el corazón de Pablo, y sabía que esto era parte de su aprendizaje. ¿Qué hizo Bernabé entonces? Decidió llevarse a Juan Marcos a su viaje, aunque esto costara el desprendimiento del apóstol Pablo. Ahora, yo leo que cuando los despidieron de la iglesia en Antioquía, dice que estaban llenos del Espíritu Santo. El mismo Lucas dice que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Por tanto, yo creo que la decisión de él era una decisión aprobada por Dios. Y también entiendo que la decisión de Pablo era una decisión aprobada por Dios. ¿Por qué? Porque al final de los dos dio fruto. El apóstol Pablo continuó con su viaje, sirviendo en todos los lugares a los que iba, y Juan Marcos aprendió de Bernabé, su tío, y también llevó fruto, que es un fruto que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Entonces las preguntas pues son muy difíciles de contestar, ¿no? ¿Quién tenía la razón? No lo sé, yo creo que los dos. Salomónicamente diremos que los dos. Dice entonces, en el capítulo 15, en el versículo 36, dice: después de algunos días, ya había terminado el primer viaje, obviamente lo vamos a ver, pero como nos estamos enfocando en que Bernabé se regresó, tenemos que ver ahora la conclusión, ¿no? Es una conclusión que ya tenemos a la mano y que es más sencilla de entender. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé, dice la palabra, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenían por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, hubo tal diferencia en los puntos de vista de ambos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Si lo vemos desde este punto, pues todos ganaron, porque en lugar de que solo fuera un viaje, pues entonces fueron dos. Se repartieron el trabajo, ¿no? Si lo vemos por este lado. Si lo vemos por el siguiente punto, Bernabé dio fruto hacia Juan Marcos. Y digo dio fruto porque el fruto del Espíritu es el amor, la paciencia, la paz, la benignidad. Y todo esto lo enfocó
en su sobrino. Insisto, yo no creo que haya sido por ser su sobrino que él decidiera esto. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios le guió a decidir esto. Y no veo tampoco por qué el Señor le ocultase lo que tenía que pasar con Juan Marcos. Juan Marcos, 10 o 15 años después, escribió el Evangelio que hoy tenemos llamado Marcos. Los frutos que dio este hombre fueron suficientes para que el mismo Pablo lo pidiese de nuevo a su lado. Vamos a ver. Primero, hay dos lugares en donde el mismo apóstol lo nombra como su compañero, como su acompañante. Y son dos lugares en los que Pablo ya está encarcelado. Lo podemos encontrar en Filemón 1:24. Solamente son versículos donde los menciona. Filemón 1:24. Desde el 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, es decir, está en la cárcel. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Sí? Luego en Colosenses 4:10, que ya leímos. Desde el 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Fíjense bien, le está dando carta de recomendación. Primero no lo quería ir a su lado, decía, no, si se regresó, ¿cómo lo vamos a volver a llevar? Se peleó con Bernabé y se separaron. Y ahora daba recomendación. Estaba diciendo, si va con ustedes, recíbanlo. Estaba dando testimonio de su fe. Está dando testimonio de su compromiso. Está dando testimonio de un hombre fiel al Señor. Yo no creo que el apóstol se atreviera a recomendar a cualquiera. Al final, estas cartas eran para edificación de las iglesias. Y está diciendo, si va Marcos, recíbanle. Fíjense bien cómo Pablo ha cambiado completamente su percepción de él. Pero también seguramente es ayudado por esa gracia y misericordia que entendió bajo el paso de los días. Con Bernabé. Sí, al final era muy difícil para el apóstol el doblegar su pensamiento por cómo era él, por su carácter, porque él buscaba siempre hacer lo bueno. O sea, cuando él perseguía a los cristianos, él pensaba que eso era lo correcto, que eso era lo agradable delante de Dios. Los perseguía bien, como tenía que ser.
cuando él se dedicó a hacer estos viajes, él creía que tenía que ser muy estricto en su misma forma de ser. Es decir, no le estaba exigiendo a Juan Marcos algo que él no estaba dispuesto a hacer. Era firme y decía, vamos a hacer este viaje porque el Espíritu Santo de Dios nos envió, entonces vamos a hacerlo bien, ¿sí? Creo que entonces ese era el punto, ¿no? Entonces, creo que al paso de los años uno empieza a madurar y a entender. Hermanos, yo no me atrevería, yo creo que ninguno de ustedes nos atreveríamos a decir, este hombre no puede ser hijo de Dios, porque si lo hacemos debemos tener cuidado. El único que habla y predica de la misericordia y gracia de Dios es el que la ha conocido. El que ha reconocido que no merece ser llamado hijo de Dios es el único que puede ver con otros ojos al que necesita. Yo me acuerdo mucho del hermano Parra, que él me decía, vamos a ver a este, pues ¿qué no? ¿Que Dios no lo perdona o qué? Sí, sí lo perdona, vamos. Y era un hombre que ni conocía, Era un hombre solamente que sabía que se había alejado del Señor. Y me preguntó, oye, ¿y este qué? Ya le empecé a decir, no, pues así, pues vamos a buscarle. Y me acuerdo mucho alguna oración en un congreso que él, tendido en el piso, decía, Señor, enséñales que si ellos no van a predicar la misericordia y gracia tuya, tú vas a sacar de la cárcel a los asesinos, a los secuestradores, a todos los que creen tu palabra para que ellos lo hagan. Solamente el que ha conocido la gracia y que la entiende por propia es el que puede predicar esta palabra. Entonces Pablo, yo entiendo que a lo largo del tiempo su mismo carácter se fue formando, de tal manera que no le costó ningún trabajo decir, recíbanle. Esto habla de que su orgullo había sido doblegado también, pero esto habla también de que el mismo Bernabé había dado fruto para que este hombre pudiese recomendarlo. Entonces, esta es la segunda vez que lo muestra, pero lo más impactante es en segunda de Timoteo. Cuando le está escribiendo a Timoteo el apóstol, cuando se está ya casi despidiendo de él, ahí en el capítulo 4, dice el versículo 11, solo Lucas está conmigo, le escribe a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahora tráelo por favor, lo necesito, me es útil para el ministerio, me es útil para la predicación del evangelio, me es útil para confirmar a las iglesias, me es útil para cuando yo esté en la cárcel. Esto es un cambio que Dios solo ha hecho. Por eso es que cuando yo me ponía a leer lo que correspondería a este día, me quedé en 2 versículos. No pude avanzar más, porque quizá esta sea la historia de todos nosotros. Sí conocemos de Dios, pero tiene que haber un punto de madurez y de afirmación en el que nosotros mismos podamos llevar la palabra del Señor a los que no la conocen, sabiendo y siendo misericordiosos, hablando de la gracia del Señor, hablando del perdón que antes ha sido a nosotros. Entonces Pablo dice, tráelo por favor. Solo está Lucas aquí conmigo, pero necesito que él venga. Ahora, ¿de dónde conoció, de dónde adoptó Juan Marcos si era tan joven el evangelio que escribió? Bueno, pues estuvo como podemos ver con Lucas, estuvo como podemos ver con Pablo, con Bernabé, con los apóstoles. Pero hay un hombre que siempre hace su aparición en el Evangelio y en el Nuevo Testamento llamado Pedro. Dice en el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Le está diciendo mi discípulo,
le está diciendo mi hijo espiritual, para aquellos que les gusta llamar papá espiritual a los pastores, les está diciendo Juan Marcos, que ha estado conmigo tanto tiempo, que hoy puedo considerarlo como mi hijo, les manda saludos. De tal forma que este hombre aprendió del Evangelio de muy buena fuente. Aprendió el Evangelio de los hombres que estuvieron cercanos al Señor Jesús. Aprendió del Evangelio del hombre que lo buscaba y lo perseguía, como era Saulo. Aprendió el Evangelio del mismo Lucas, que era un investigador intachable. Aprendió el Evangelio directamente de los que estuvieron allí. Es como si nosotros nos acercásemos a alguna persona que estuvo, no sé, en el movimiento del 68 y que nos empiece a contar todo lo que sucedió. Y empezamos a ver otras versiones, empezamos a conocer otro tipo de cosas que no entendíamos. Este había aprendido todo el Evangelio directamente de los hombres que habían crecido y habían estado al lado del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién se equivocó? Creo que ninguno de los dos. ¿Se cumplió el propósito del Señor? Claro que sí. ¿Cuál era su propósito para este hombre? Que escribiese el Evangelio según San Marcos, que fuese el que ayudase a Pablo en mucho en su etapa en la cárcel, que fuese un hombre que con todo y todo predicara del Evangelio del Señor. De tal manera, hermanos, que no despreciemos a los hombres y mujeres que vienen a nuestro lado. Entendamos que nosotros estábamos igual de perdidos que ellos necesitan saber de un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que salva, un Dios que sostiene, un Dios que prueba, un Dios que enseña, un Dios que confirma. Ese es el que conoció Bernabé, y a través de Pablo, el mismo Pablo aprendió muchas cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tus cuidados. Eres bondadoso para nuestras vidas. Eres misericordioso para con nuestras vidas. Y esto es lo que nos enseñas. Este es tu evangelio. Que os améis los unos a los otros, dice tu palabra. Y el amor lleva intrínseco la misericordia, la gracia, el perdón, la consolación. Enséñanos a amar de esta forma a nuestro prójimo, para que podamos, Señor, expresar lo que tú eres. Tú no eres un Dios que nos ha recordado a cada momento de dónde nos has sacado. Tú eres un Dios que, como dice la Escritura, cuando perdona, arroja a lo profundo del océano todo eso y no se acuerda más. Gracias por la vida de estos hombres que en su momento fueron base para la creación y el fortalecimiento de tu iglesia. Enséñanos, Señor, cada día a buscar tu palabra, a aprender de ella. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.